Imaginemos por un momento a un arquitecto, un profesional que jamás comenzaría a levantar muros ni a colocar un techo sin antes haber diseñado un plano milimétricamente preciso, ¿verdad? Pues en el ámbito educativo ocurre exactamente lo mismo, y ese plano maestro es lo que hoy vamos a desglosar en este análisis. Hablamos del dominio 1 del marco de buen desempeño docente. Para quienes están en plena etapa de formación inicial docente, comprender esta base es absolutamente vital antes de siquiera pensar en ponerse frente a un aula de educación inicial o primaria. Así que vamos a sumergirnos en los cimientos. Como podemos ver, este marco funciona como una auténtica brújula estructurada en 4 grandes dominios. Pero hoy, y esto es clave, nos vamos a enfocar estrictamente en el punto de partida, la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Porque, seamos sinceros, todo lo demás, la enseñanza en vivo, la participación con la comunidad, el desarrollo profesional, depende de que esta primera etapa preparatoria sea increíblemente sólida. Nuestra hoja de ruta para este análisis es clara. Primero veremos la preparación para el aprendizaje, pasaremos a conocer al estudiante y su contexto, luego a planificando la enseñanza colegiada, seguido de la vital adaptación de esa planificación al contexto, y cerraremos con recursos, evaluación y secuencia. Empezamos por el principio. 1. Preparación para el aprendizaje. Según las fuentes oficiales, este dominio 1 abarca literalmente la planificación de todo el trabajo pedagógico. Básicamente, es elaborar ese programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje, pero siempre desde un enfoque que sea verdaderamente inclusivo e intercultural. Antes de ponerse frente a un grupo de niños en educación inicial o primaria, es imperativo dominar no solo los contenidos y las metodologías, sino comprender a la perfección cómo son esos niños, tanto a nivel cognitivo como en sus características socioculturales. Lo que nos lleva al punto número 2. Conocer al estudiante y su contexto. Aquí entramos en la competencia 1, que gira íntegramente en torno a conocer y comprender. Pero, ¿conocer qué exactamente? Pues las características de todos y cada uno de los estudiantes, sus contextos particulares, los contenidos que vamos a impartir y, por supuesto, los enfoques pedagógicos ideales para llevar sus capacidades al máximo nivel. Para lograr esto, se ponen en juego 3 habilidades docentes o desempeños muy específicos. Vamos a desglosar estos 3 primeros desempeños. El desempeño 1 nos exige comprender a fondo las características individuales, evolutivas y socioculturales de los alumnos, sin olvidar jamás las necesidades educativas especiales. Luego está el desempeño 2, que nos dice algo muy lógico. Hay que mantener los conocimientos de nuestra disciplina totalmente actualizados, porque nadie puede enseñar lo que no domina a la perfección. Y finalmente, el desempeño 3, que requiere entender las teorías pedagógicas y didácticas más actuales. En resumen, volviendo a nuestro arquitecto, es imposible construir un buen edificio sin analizar primero la tierra sobre la que nos asentamos, los materiales de los que disponemos y la física que lo sostendrá todo. Y esto nos lleva a una reflexión crucial. Ya sabemos quiénes son los alumnos, conocemos su entorno y dominamos la materia. La gran pregunta ahora es, ¿cómo logramos traducir todo ese enorme conocimiento teórico en un diseño práctico, real y sumamente eficaz para la clase de mañana por la mañana? Pasamos así al punto 3. Planificando la enseñanza colegiada. Entramos de lleno en la competencia 2, y ojo porque esta es extensa, abarca desde el desempeño 4 hasta el 10. Su propósito principal es planificar la enseñanza, pero haciéndolo de forma colegiada. El objetivo es garantizar una coherencia absoluta entre lo que queremos lograr, el proceso pedagógico que vamos a usar, los recursos que tenemos a mano y cómo vamos a evaluar. Y todo esto, por supuesto, bajo una revisión constante. Un aspecto absolutamente clave aquí, enmarcado en el desempeño 4, es el famoso trabajo colegiado. Pensémoslo así. Un arquitecto casi nunca diseña un edificio complejo completamente solo. Trabaja codo a codo con ingenieros y diseñadores. De la misma manera, un educador no debe programar en aislamiento. La programación curricular tiene que nacer del análisis conjunto con los colegas para descubrir cuál es el plan más pertinente para la realidad que vive toda la institución educativa, articulando las estrategias de una forma coherente. Para resumir este primer bloque de planificación, hay una progresión muy lógica. El desempeño 4 nos pide programar en equipo, como acabamos de ver. Luego, el desempeño 5 nos exige seleccionar los contenidos con muchísimo cuidado, basándonos siempre en los aprendizajes fundamentales que marca el currículo nacional y la propia comunidad. Y luego llega el desempeño 6, que es donde entra la magia: diseñar creativamente los procesos pedagógicos. En educación inicial y primaria esto es vital. Necesitamos diseñar actividades que despierten curiosidad, interés y un compromiso genuino en esas mentes jóvenes. Llegamos al punto 4, adaptando la planificación al contexto. Aquí está el punto de inflexión absoluto: la contextualización.
El desempeño 7 es, literalmente, el puente donde toda esa estructura curricular, que a veces suena muy burocrática y abstracta, choca con la realidad diaria y palpable del aula. Nos exige incorporar en nuestros planes información real sobre el contexto geográfico, económico y sociocultural de las familias. En otras palabras, no se trata solo de enseñar a sumar o a leer en el vacío, sino de utilizar el mundo real del niño como el vehículo principal para ese aprendizaje. Vamos a aterrizar esto con unos ejemplos muy concretos, algo fundamental en la formación docente. Imaginemos una planificación estándar de matemáticas, usando problemas genéricos sobre trenes que viajan de una gran ciudad a otra a cierta velocidad, cuando a lo mejor estamos en una zona rural y los niños jamás han visto un tren. En cambio, una planificación contextualizada aplica esos mismos principios matemáticos a situaciones reales. Si la escuela está en una zona agrícola, calculamos matemáticas basándonos en las temporadas de cosecha local o midiendo las dimensiones de los huertos de las familias. Y en lugar de leer los mismos cuentos genéricos de siempre, ¿por qué no usar las leyendas de la propia comunidad para trabajar la comprensión lectora? Es un enfoque que valora enormemente la identidad cultural y respeta los ritmos de aprendizaje de cada grupo. Y finalmente, el punto 5. Recursos, evaluación y secuencia. Los desempeños 8 y 9 conforman nuestra caja de herramientas definitiva. El desempeño 8 nos habla de la capacidad de crear, seleccionar y organizar recursos variados. Y es fascinante porque el marco subraya la importancia de integrar saberes locales ancestrales e incluso de usar el espacio fuera del aula como un recurso educativo más. Al mismo tiempo, el desempeño 9 nos habla de cómo diseñamos la evaluación. Y atención aquí, la evaluación no puede seguir viéndose como un castigo al final del trimestre. Tiene que diseñarse de manera sistemática, permanente y formativa y estar completamente alineada con lo que realmente esperamos que aprendan los niños. Y para cerrar este círculo, el desempeño 10 es nuestro cronograma de ejecución diario. Todo educador eficiente sabe que tiene que diseñar la secuencia de sus sesiones distribuyendo el tiempo milimétricamente. Paso 1. Definir de forma clarísima los logros que esperamos. Paso 2. Establecer las estrategias y recursos que van a generar ese tan necesario conflicto cognitivo. Y paso 3. Formular la secuencia, asegurándonos de que cada acción, por más pequeñita que parezca, tenga una función pedagógica específica dentro del tiempo estipulado de la clase. Y con esto completamos la visión del dominio 1. Comprender a fondo a los estudiantes, diseñar en equipo, adaptar todo a su contexto real, elegir los mejores recursos y organizar el tiempo con precisión suiza. Es un trabajo preparatorio intenso, sin duda, pero absolutamente fundamental. Lo que nos deja con un pensamiento bastante estimulante para llevarnos hoy. Si toda esta dedicación, todo este rigor, representa únicamente el trazado de los planos arquitectónicos antes de iniciar la obra, ¿qué estructuras cognitivas y sociales tan increíbles pueden llegar a surgir cuando un docente así de preparado cruza por fin la puerta del aula para empezar a enseñar en el dominio 2? Queda claro que una preparación de excelencia es el primer paso indispensable para transformar de verdad la educación.